El procurador del Común expone la actividad de la institución propia durante el año 2021. Recibió 2.030 quejas ciudadanas, aunque algunas de ellas fueron secundadas por miles de personas. La más numerosa, por más de 31.000. Enseguida les contamos cuál. Y también entrevistamos a Tomás Quintana para que nos cuente la actividad del presente ejercicio. El Pleno designa en primera votación por mayoría absoluta a los 3 senadores autonómicos, Javier Maroto y Vidal Galicia del Partido Popular y Fran Díaz del Partido Socialista fueron elegidos con 44 votos a favor, los de los procuradores de PP y Vox. El vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, cuestionaba esta semana, entre otras cosas, las dimensiones del edificio de las Cortes de Castilla y León. Lo hacía durante su participación en el Fórum Europa en Madrid. Critica también la existencia de las autonomías. Y el presidente de las Cortes continúa con su ronda de visitas institucionales por la comunidad. En esta ocasión ha estado en Ávila, donde ha acudido al Ayuntamiento, a la Diputación y a la Delegación Territorial de la Junta. Como ya les adelantábamos, el procurador del Común ha expuesto ante el Pleno su memoria anual y estas son las cifras. Recibió 2.030 quejas, la mayoría han sido simples, pero 14 se consideran múltiples por el gran número de personas que las han presentado. Entre las más numerosas, más de 31.000 expedientes para quejarse del servicio de oncología en El Bierzo. Casi 1.000 personas demandaron las medidas COVID en la Administración y casi 900 se quejaron por el transporte interurbano de viajeros en Litos, en la provincia de Zamora. Todas estas reclamaciones al procurador del Común se traducen en un total de 38.301 expedientes gestionados y también la institución propia realizó 44 actuaciones de oficio sobre temas variados, como la segregación escolar de distintas minorías, la ocupación del dominio público por las terrazas o la necesidad de una mayor asistencia a los municipios por parte de las diputaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestras Cortes. Tomás Quintana exponía ante el Pleno la actividad de la institución propia del Procurador del Común durante el año pasado. De entre las quejas recibidas, especial mención a aquellas que tienen que ver con el medio rural. Quintana recordaba a los partidos políticos que es necesario reforzar los servicios en los pequeños municipios. Fueron 2.030 las quejas que llegaron al Procurador del Común durante el año pasado, algunas presentadas de forma individual por miles de personas y por ello se las considera múltiples. En total, más de 38.000 ciudadanos acudieron a la institución, algunos para mostrar su descontento sobre deficiencias en el medio rural. 16 quejas debido a la falta de funcionamiento adecuado del alumbrado público, 23 por la deficiente prestación del servicio de recogida de residuos urbanos. Así citaba Tomás Quintana algunas de ellas y hacía un llamamiento a los partidos políticos. Que deben ser consideradas, más allá de las situaciones particulares denunciadas, como llamadas de atención de las personas que residen en el medio rural ante el declive de la vida ciudadana que representa la insuficiente prestación de los servicios básicos municipales. En esta línea, consideraba necesario un mayor apoyo por parte de las diputaciones provinciales a los municipios y exponía ante la Cámara otras demandas llegadas en materia sanitaria. Precisamente la queja más numerosa, presentada por más de 31.000 personas, versó sobre el servicio de oncología en El Bierzo, pero también hubo otras 13 consideradas múltiples. Sobre el funcionamiento de los servicios públicos de transporte hemos recibido 13 quejas. Y precisamente en relación con esta materia voy a hacer referencia a una queja múltiple, presentada por 889 personas que denunciaban las deficiencias de las condiciones de comunicación que tiene la localidad de Litos, en el municipio de Tábara. El funcionamiento en pandemia de las academias privadas o los problemas de alumnos con trastornos en el comportamiento alimentario se recogen también en el informe. Además, el Procurador del Común llevó a cabo 44 actuaciones de oficio y solicitó a las diferentes consejerías nuevas actuaciones. Instamos a la Consejería de Cultura y Turismo a la creación de rutas, itinerarios y espacios culturales relacionados con criterios geográficos o temáticos que tuvieran como elementos catalizadores los castillos, las fortalezas y otros bienes de la arquitectura defensiva. Quintana también defendió ante la Cámara el trabajo de la institución. Con la máxima objetividad y con la máxima independencia. Para garantizar que las administraciones ejerzan sus tareas con el máximo respeto hacia las personas.
Los grupos en general respaldaron la labor del procurador del Común, aunque demandan más capacidad ejecutiva. Desde el Partido Popular aseguran que el Ejecutivo se toma muy en serio el trabajo del procurador del Común y recuerdan que las quejas municipales triplican las quejas de la Administración autonómica. 8 de cada 10 recomendaciones del procurador del Común son atendidas por las administraciones. Respalda un trabajo reconocido en la Cámara. El análisis de su informe a nosotros, al menos, sí nos sirve como herramienta para detectar cuáles son las ineficiencias que tiene nuestra Administración. Y nos sirve para plantear iniciativas de mejora, pero lo son, sobre todo, para los ciudadanos, que encuentran siempre alguien que les escucha. Vox no cuestionó su labor en el Pleno, aunque revisará su presupuesto para comprobar su utilidad, y se apoyó en las quejas recibidas para cuestionar el estado de las autonomías y pedir más respaldo a los municipios. Y esto no es más que otro ejemplo de la España silenciada. La falta de servicios públicos cercanos y de calidad, y desde nuestro Grupo Parlamentario Vox Castilla y León reiteramos que la mayor parte de las quejas vienen del ámbito local por ausencia de recursos o de recursos insuficientes. UPL y Podemos reclamaron más capacidad ejecutiva para la institución. A su papel le falte un mayor carácter ejecutivo. Herramientas normativas que hagan obligatorios sus dictámenes y resoluciones, que compelan al Ejecutivo a llevarlas a la praxis. Por Ávila y Soria ya piden un impulso para que el procurador llegue de forma más fácil a todas las provincias. No hay una cultura de la queja porque pensamos que estas quejas no van a prosperar en resultados prácticos y no hacemos el esfuerzo. Y es, como digo, en esa calle donde sigo percibiendo un desconocimiento de lo que es la institución. Y Ciudadanos reclaman medidas para las administraciones que no responden. Multas coercitivas que obligasen a las administraciones a contestar. Entrando al fondo de las quejas, algunos grupos pidieron mejoras para las residencias de mayores y fomentar el comercio en el medio rural y mejorar el transporte educativo. El PP cargó contra el PSOE por utilizar la sanidad como arma arrojadiza. Garantizar la misma asistencia sanitaria en todo el territorio es una cuestión de equidad y debe garantizarse en todo el territorio. Se han recibido en materia de atención primaria en sanidad 11 quejas. ¿Han escuchado ustedes a la oposición? Quintana agradeció el análisis de los grupos y asegura que tomará nota de las propuestas para incluirlas en el informe. Esa era la parte del pleno del miércoles dedicada a la presentación de la memoria del procurador del Común y hoy le tenemos con nosotros. Tomás Quintana, bienvenido al programa Nuestras Cortes. Muchas gracias. Hemos escuchado los datos de la institución propia durante el año pasado. En ella han destacado los más de 31.000 expedientes en relación con el servicio de oncología en El Bierzo. Toda esta carga de trabajo, ¿cómo la ha afrontado la institución? Bueno, pues con mucha voluntad de servicio, que es lo que, por otra parte, es lo que nos corresponde tener a quienes desempeñamos tareas de servicio público, como es el caso de no solamente mi persona, sino el resto del personal que trabaja en la institución. Tenemos que tener un compromiso, y creo que tenemos un compromiso con la sociedad de Castilla y León, que es la que ha depositado en nosotros unos recursos para poder ejercer unas funciones de tutela, de defensa de los derechos de los ciudadanos y más allá de las limitaciones que evidentemente pues, puedan existir en cuanto a los medios humanos y materiales de que disponemos, tenemos que necesariamente cumplir con nuestro trabajo por encima de cualquier limitación. Ya conocemos todas esas quejas y actuaciones de oficio que se han realizado durante el año pasado, pero ya llevamos 5 meses de 2022. ¿Han recibido muchas quejas en este inicio de año? Podríamos decir que en estos momentos tenemos contabilizadas en torno a 600 quejas. Pero también es cierto que, y debo matizar sobre el particular, que si contabilizáramos las quejas en el año 2022 en el que nos encontramos hasta el momento, con los criterios que manejábamos con anterioridad al año 2021, no tendríamos 600 quejas, sino que pasarían de las 2.500. Pero como realmente pues, hemos intentado ajustar el número de quejas que recibimos, teniendo en cuenta lo que nosotros denominamos quejas múltiples, es decir, quejas que se reciben sobre un mismo asunto por una pluralidad de personas, todo ese número de quejas múltiples las consideramos como una única queja, de manera que computan una queja a efectos estadísticos. De esas quejas, no sé si nos puede contar, detallar sobre qué áreas o sobre qué aspectos, ponernos algún ejemplo sobre qué han sido.
El mayor número se refieren a cuestiones relacionadas con la administración local. Y cuando digo de administración local, hemos de distinguir dos aspectos. Uno, lo que es la organización y el funcionamiento de los entes locales, es decir, todo lo correspondiente a convocatorias, a el acceso a la documentación por parte de quienes representan a los ciudadanos en las corporaciones locales para poder ejercer el derecho de representación. Y además, más allá de eso, también relacionado con los entes locales, la prestación de los servicios por parte de los entes locales. Y aquí pues tenemos que referirnos a las quejas relativas, por ejemplo, a temas de abastecimiento de agua, temas de saneamiento, temas relacionados con el alumbrado público o temas relacionados con la pavimentación de las calles o aceras, etc. Y de esas 600 quejas que digo que se han presentado hasta la fecha, en la institución, pues unas 125 proceden de administraciones locales en esa doble perspectiva, organización y funcionamiento y prestación de servicios públicos. Además, durante el pasado ejercicio realizaron una actuación de oficio sobre la instalación de placas solares en diferentes zonas del medio rural, los conocidos como huertos solares. No sé si en esta ocasión han recibido también algún tipo de queja por parte de los ciudadanos sobre ese tema o de momento se quedó en la actuación de oficio. Más allá de esa actuación de oficio, que permitió situar la posición de la institución ante ese problema, pues después, lógicamente, hemos tenido algunos problemas, algunas quejas particulares que afectan a una determinada localidad en la que se pretende implantar una planta de producción de energía fotovoltaica, o incluso hay una queja múltiple presentada este año en relación con un proyecto de implantación de una planta de producción de energía fotovoltaica en determinado municipio de Castilla y León. Precisamente sobre las actuaciones de oficio, ¿cómo se plantea este año 2022? ¿Cuántas han iniciado? Hasta el momento hemos iniciado 12 actuaciones de oficio en muy distintos ámbitos. Por ejemplo, nos preocupaba y nos preocupa la prestación de los servicios financieros, por así decirlo, en el medio rural. Un problema que afecta, uno más, al medio rural y que se ha puesto de manifiesto de una forma muy perceptible en los últimos meses ante las decisiones que vemos que están adoptando determinadas entidades financieras de cerrar sucursales en el medio rural, que eso dificulta el acceso a los servicios propios, servicios financieros por parte de las personas que residen en el medio rural, tratando de ver qué posibilidades de solución pueden darse desde las administraciones públicas y particularmente desde las diputaciones provinciales, que son en definitiva las entidades públicas de carácter territorial que tienen un compromiso más directo con el medio rural. Además, hace poco la institución ha publicado un informe especial sobre la eficiencia energética en la rehabilitación de zonas rurales. ¿Por qué se decidió este tema y en qué consiste? ¿Cuáles han sido las conclusiones de ese informe especial? Pues vamos a ver, bien es sabido que como consecuencia de la crisis sanitaria y de todas las consecuencias de todo tipo y sobre todo sociales y económicas, pues desde la Unión Europea se impulsó un programa de ayuda, conocido como Next Generation, y a partir de ahí sabemos también que el Gobierno de la Nación aprobó una ley para la recuperación, transformación y resiliencia para, movilizar recursos en orden a un modelo económico, que más allá de subsanar las deficiencias derivadas de la pandemia, pues impulsara una economía, más moderna, por decirlo así. En ese sentido, nosotros entendíamos que, lógicamente, también la Comunidad Autónoma de Castilla y León pues tiene que verse beneficiada de esos apoyos previstos en esa ley estatal y considerando fundamentalmente dos aspectos que nos parecen importantes. Uno, la rehabilitación del patrimonio inmobiliario, tanto patrimonio inmobiliario público como privado, por un lado, y también el fomento de la eficiencia energética en los edificios existentes. Pues en esos dos aspectos consideramos que podíamos intervenir a través de ese informe, estudiar, porque es una cuestión muy compleja, estudiar el estado de la cuestión para ver cómo podíamos contribuir desde la institución del Procurador del Común a facilitar algunas ideas, algunas propuestas relacionadas con la gestión de ese montante económico que llegaría a Castilla y León para, en términos de eficacia y eficiencia, conseguir unos mayores efectos positivos de esos recursos en el medio rural de nuestra comunidad autónoma, en lo que es la rehabilitación edificatoria y en lo que es
el fomento de la eficiencia energética, que nos parecen dos pilares fundamentales de modernización de nuestra sociedad. Sí, además de la faceta de procurador del común, tiene la vertiente de comisionado de la transparencia. Durante el año pasado recibieron 495 reclamaciones. En estos primeros meses de este año 2022, ¿cuántas reclamaciones han recibido y cuáles suelen ser las demandas en transparencia más frecuentes? Bien, el año pasado usted cita el número de reclamaciones que recibimos en materia de transparencia. Fue un año especialmente intenso en cuanto a la recepción de reclamaciones, si lo comparamos con lo que venía siendo en tiempos pasados. Digamos que este año el número de reclamaciones que llevamos a fecha de hoy es en torno a 160 reclamaciones, 160, 170 reclamaciones. Por tanto, si el ritmo de presentación de reclamaciones, que nunca se sabe cuál va a ser, si va a ser mayor o menor que el que ha habido hasta ahora, pero si se mantiene ese ritmo podremos llegar a un número superior al número de reclamaciones que recibimos en el año 2020 y, por supuesto, en años anteriores, pero quizás un poquito inferior al número de reclamaciones que recibimos en el año 2021, que fue especialmente intenso en cuanto a las reclamaciones que recibimos. ¿Sobre cuáles suelen ser esas demandas en transparencia más frecuentes? Pues el mayor número de reclamaciones que recibimos en materia de transparencia viene determinado por peticiones o solicitudes de información que se realizan frente a entes locales. Y no siempre los más grandes, sino entes locales pequeños. Es decir, hablamos de municipios de menos de 2.000 habitantes y hablamos también, nos referimos a entidades locales menores que también recibimos reclamaciones. Y esas reclamaciones vienen presentadas en muchos casos, por parte de concejales o miembros de las juntas vecinales que para realizar su función necesitan una información que no se les proporciona por parte de la propia administración, personificada pues lógicamente en el alcalde del municipio en concreto. Situándonos en las reclamaciones que hemos recibido a lo largo de los meses del año 2022, han sido de las 160 reclamaciones, casi 100 afectan a entidades locales. Ya para finalizar, esta misma semana el portavoz de los populares anunciaba que no se tendrá en cuenta al Partido Socialista, que no se buscará ese consenso con el principal partido de la oposición a la hora de renovar las instituciones propias. ¿Cómo valora este anuncio y si cree que puede afectar en algo? No, yo en el trabajo que realizamos desde el Procurador del Común no afecta absolutamente en nada. Nosotros tenemos el mandato de las Cortes de Castilla y León para realizar nuestro trabajo a lo largo del periodo de 4 años, que se inició a finales de 2018, y seguiremos haciendo nuestro trabajo con la misma dedicación, con la misma ilusión también, que en su momento pues prometimos realizar el trabajo y realizar las funciones encomendadas al Procurador del Común. De manera que en nada va a afectar al trabajo de la institución cualquier posición acerca de cuestiones relacionadas con nombramientos o no nombramientos, renovaciones o no renovaciones. Nosotros, hasta el momento en que tenemos el mandato de cumplir con las funciones que tenemos encomendadas, lo haremos con el mayor rigor y con el mayor deseo de servir a los ciudadanos de Castilla y León. Sí, pero ¿cómo valora que no haya ese consenso, que no hablen entre ellos para renovar una institución? Yo lo que puedo decir sobre el particular es que yo me sentí muy gratificado en su momento cuando recibí el apoyo de una parte importante, la mayor parte de los procuradores de las Cortes de Castilla y León, que respaldaron a mi persona para ser Procurador del Común. Eso es lo que puedo decir. Muy bien, Tomás Quintana, Procurador del Común en Castilla y León, muchísimas gracias por atendernos como siempre. Muchas gracias a ustedes y a su disposición como siempre. Este era el momento en el que eran proclamados los nuevos senadores autonómicos. Desde las filas populares repite Javier Maroto y se estrena en este cometido Vidal Galicia. Además, a propuesta de los socialistas, Fran Díaz también vuelve a ser designado y continuará en el Senado. Los tres fueron elegidos en primera votación por mayoría absoluta con los votos de PP y Vox.
Ciudadanos se abstuvo y el resto de las formaciones políticas votaba en contra, incluido el PSOE, lo que suponía votar también en contra de su propio candidato. El objetivo, el de rechazar la candidatura de Javier Maroto, quien fue alcalde de Vitoria y nació en País Vasco. Finalmente, la designación de senadores salía adelante con los votos a favor de Partido Popular y de Vox, pero esto conllevará una modificación de la Ley de Senadores autonómica. Aunque el pleno empezaba con suspense por el voto de Vox, comienza la primera votación. Finalmente no hacía falta una segunda. David Beltrán Martín. Él era el primero en depositar su voto en la urna y así Fernández Mañueco Alfonso Fernando. El resto de procuradores, todos. Tudanca Fernández Luis. Los 81. El voto de Vox. García Gallardo Frins Juan. No se conocía hasta el recuento. No. Y finalmente, sí. Ese era su voto. Votos favorables a la propuesta, 44. Votos en contra, 36. Votos en blanco, 1. Gracias al sí de Vox y al del PP, los populares Javier Maroto y Vidal Galicia y el socialista Fran Díaz se convertían en senadores designados en representación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. El PSOE, como protesta por la elección de Maroto y como la votación era en bloque, también votaba no a su propio candidato, algo que enfadaba y mucho al PP. Resulta en todo punto inconstitucional intentar constituir mayorías de bloqueo amparadas en la posibilidad de formular un voto negativo en la elección de los senadores. Y para argumentarlo, los populares recurrían a una reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre un caso parecido en Cataluña, donde recordaba el PP, los perjudicados por el bloqueo eran los socialistas. El Partido Socialista, una vez más, actúa en contra de Castilla y León, pensando única y exclusivamente en sus intereses. Los populares, además, anunciaban que no consensuarán ya con el PSOE la renovación de cargos en las instituciones propias, mientras el senador electo socialista justificaba así el voto en contra de su partido. Es una decisión coherente. El Partido Socialista durante estos años ha demostrado coherencia, creo que Luis Tudanca también la ha demostrado en los años que lleva al frente de la Secretaría General, y lo que no parece normal es que una persona como Javier Maroto pueda representar a nuestra comunidad. No era normal en 2019, no es normal en 2022. Frente a las críticas del PSOE a la elección de Maroto, el PP defendía su labor en la anterior etapa como senador y Vox finalmente votaba sí a los 3 candidatos y lo hacía por esto, pactado con el PP. A partir de ahora, después de la modificación que aprobaremos antes del fin del periodo de sesiones, se seleccionarán de manera individual, igual que se hace con los miembros de la mesa de las Cortes. Es decir, con esta modificación, los próximos senadores ya no se votarán como ahora, o todos o ninguno. La semana pasada les adelantábamos que José Francisco Hernández y Rocío Lucas dejaban su acta por las provincias de Ávila y Soria respectivamente, y al inicio del pleno de esta semana tomaban posesión los que ya fueron procuradores en la Cámara la pasada legislatura. Tanto David Beltrán como Pedro Antonio Eras recogían su medalla como procuradores. El vicepresidente de la Junta participaba esta semana en el Fórum Europa en Madrid. Allí hablaba sobre varios temas. Entre ellos criticaba la existencia de las autonomías y lo que considera son gastos innecesarios. En concreto se refería a este edificio, al de las Cortes, al que criticaba por sus dimensiones. Desde mi punto de vista, no tiene ningún sentido que haya 17 parlamentos autonómicos. No tiene sentido tener unas Cortes de Castilla y León, y aquí tenemos una voz cualificada como es su presidente, en el que haya una infraestructura enorme, una obra faraónica, unas instalaciones demasiado grandes y que efectivamente no necesitamos. Para comenzar la legislatura, todos los consejeros pasarán por las Cortes para explicar los objetivos y las políticas de cada una de las carteras. Ya conocemos la mayor parte del calendario de comparecencias. El lunes acudirán a las Cortes los consejeros de la Presidencia y de Economía y Hacienda. El martes será el turno de las carteras de Industria, Comercio y Empleo, y también de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. El miércoles comparecerá la consejera de Movilidad y Transformación Digital. El jueves los de Sanidad y Familia e Igualdad de Oportunidades, y ya el viernes la consejera de Educación explicará su programa de legislatura.
El PSOE registraba esta semana una solicitud para que se vuelva a crear la comisión de investigación para saber qué pasó en las residencias de personas mayores durante la pandemia. El documento lo firman los socialistas y otras 4 formaciones más, entre ellas Podemos, UPL, Soria Ya y Por Ávila. Según asegura, el PSOE se ha propuesto a todos los partidos, salvo a los que están en el equipo de gobierno. Entre estos, recuerdan que Vox, aunque no estaba como firmante la legislatura pasada, apoyó su creación. Se lo debemos a los miles de mayores que desaparecieron aquellos días y a sus familias que están esperando respuestas. Si quieren, como si no, tendrán que posicionarse y vamos a ver qué hace cada uno y si hace lo mismo que hacía hace tan solo 5 meses. También Por Ávila quiere que se retome la comisión de investigación sobre el incendio ocurrido en la Sierra de la Paramera en agosto de 2021, en la que se quemaron 22.000 hectáreas. La comisión creada la pasada legislatura no llegó a avanzar por la convocatoria electoral. PSOE, UPL, Soria Ya, Unidas Podemos y Ciudadanos respaldan la petición de la formación abulense. Ávila ha sido el tercer destino del presidente de las Cortes dentro de su ronda de visitas institucionales. En su paso por la ciudad acudió al ayuntamiento para reunirse con el alcalde abulense, también a la delegación territorial de la Junta y a la Diputación Provincial. Pollán reitera la necesidad de un trabajo conjunto y coordinado entre todas las instituciones. Nos ha transmitido pues sus inquietudes, la situación de la ciudad, de su entorno. Todas tienen sus quejas, todas tienen sus inquietudes, sus problemas y pues yo creo que transmitirles que desde allí se intentará dar el apoyo a todas ellas, pero la gran labor de las provincias y de las ciudades las tienen que hacer los procuradores que son elegidos por sus provincias, que son los que tienen que trasladar esas necesidades y esas inquietudes al Poder Legislativo. Y además de su visita a Ávila, Pollán recibió en las Cortes a otros agentes políticos y sociales, entre ellos al presidente de la Plataforma del Tercer Sector, al de Plena Inclusión Castilla y León y al de PREDIF, de la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física. También al director de la Fundación Eusebio Sacristán y al presidente de la Fundación Excelencia Empresarial en Castilla y León. Hasta aquí la actualidad política de esta semana. La próxima les esperamos para contarles las comparecencias de los consejeros aquí en las Cortes.